las Naciones para Cristo. Estoy aquí en la ciudad de Houston, Texas, transmitiendo en esta noche y pues es una gran bendición estar aquí presente. Esta noche pues quería compartirles un tema muy hermoso. De hecho, le mandé el tema al padre, nada más que el padre le puso otro tema que decía, creo que restaurando, no recuerdo bien el flyer que decía, pero en realidad este tema lo he titulado restitución. Restitución. Una palabra que no es muy común, que tal vez muchos no sabemos el significado, muchos sí, pero esa palabra restitución tiene mucho poder, mucho importancia en nuestras vidas. Y lo he titulado este tema así porque vamos a leer una lectura muy hermosa que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Si por ahí tienen sus Biblias, quiero invitarlos a que abran esa página, ese capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Y estaremos hablando en esta noche bajo el tema restitución. Restitución. Y bueno, yo creo que ya por ahí ya lo tienen. Qué bendición. La verdad que me siento bien contento de estar transmitiendo. Ahorita terminando, de hecho, terminando aquí la prédica, pues nos vamos a pasar a una vigilia que estamos aquí en Austin, pues de gran bendición junto con el padre Everardo Cázares y pues para la gloria de Dios ya hay mucha gente ahí esperando esta palabra de esta noche. Así es que les pido, hermanos sacerdotes, de que oren mucho por nosotros, que intercedan allá donde se encuentren y pues aquí le estaremos echando duro, echándole muchas ganas para trabajar para el Señor. Entonces, este tema llamado restitución está tomado de la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra de Dios así. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado. Bueno, antes de comenzar, quiero hablar de esa mujer. Tal vez muchos están identificados o ya han relacionado a qué mujer se refiere en esta lectura, donde dice, Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado. Pues bueno, aquella mujer era aquella mujer que un día, de hecho está en Segunda de Reyes capítulo 4, que un día ella habló con su esposo. Esta mujer era de Sunam, una mujer sunamita, y habló con su esposo y le dijo, oye mi amor, fíjate que por aquí pasa un servidor de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué te parece si nosotros le hacemos una casa, un cuarto, para que cuando él pase, pues se quede con nosotros, ¿verdad? Y pues el esposo pues accedió a esa petición de esta mujer y pues fue de gran bendición, ¿no? Le hacen un cuarto a Eliseo. Eliseo llega con su siervo Huetzají y se queda pues cada vez que iba a predicar, cada vez que iba a evangelizar a esa ciudad de Sunam, pues este hombre, profeta de Dios, se quedaba ahí. Y un día el profeta dijo, bueno, platicando con su siervo Huetzají, le dijo, esta mujer nos ha dado mucho para nosotros. ¿Qué podemos darle a esta mujer? Ya que lo tiene todo, tenía dinero, tenía pues ahora sí que amistades con el rey, o sea, tenía un muy buen puesto, digamos así, en su economía. Y Eliseo le decía a aquel siervo, pero ¿qué le podemos dar? ¿Con qué le podemos aportar, ayudar? ¿Qué podremos hacer? Y llegó un momento donde el siervo de Eliseo le dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Esta mujer no puede tener hijos, no puede tener hijos. Entonces Eliseo inmediatamente dijo, ya sé. Mandó a traer a la mujer y le dijo, en el tiempo de la vida, o sea, 9 meses, prepárate porque vas a recibir un hijo en tus brazos. Aquella mujer dijo, hombre de Dios, no juegue conmigo, no diga esas palabras. Yo creo que son las palabras muy fuertes, ¿no? Y fueron fuertes también para el profeta decirlo porque, pues para atreverse a decir esas palabras, en el tiempo de la vida usted recibirá un hijo, tienes que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. La seguridad de que Dios está contigo. Y claro, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, Eliseo era un hombre de Dios, era un hombre de fe, que estaba diciendo algo que tal vez en el momento no se veía, pero iba a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que pues ha dado la vida por Jesús, que todo aquel que le ha sido fiel, que todo siervo nunca ha quedado defraudado. Y Eliseo lo sabía. Entonces este hombre soltó la palabra y vino la gran bendición de que tuvo un hijo. Y pues bueno, ya como ustedes saben, llegó un tiempo donde el hijo murió, pero Eliseo, por la gloria y para la gracia de Dios, pues lo resucitó, ¿verdad? Entonces quería nada más compartirles un poquito de qué mujer se trataba. Dice, Eliseo
dijo a la mujer, ahora sí ya estamos conectados, ¿no? A la mujer sunamita. Eliseo dijo a la mujer, cuyo hijo había resucitado, levántate, sal con tu familia e instálate donde puedas, porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país y ya llegó. Durará 7 años. Imagínate, hermano. Eliseo le estaba dando una noticia y ahora no era tan buena. Ahora pues le dio una noticia de que iba a recibir un niño en sus brazos. Pero ahora le estaba diciendo una noticia que no era tan buena. Le estaba diciendo que tenía que salir de su casa, de su patrimonio, de todo lo que ella tenía. Y no solamente por unos meses, unas semanas, no, eran 7 años. 7 años donde Dios mandaría la escasez, el hambre. Dice, e instálate donde puedas porque Yahvé mandó que venga el hambre a este país y ya llegó durante 7 años. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios. La mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Esta mujer era una mujer muy obediente, muy obediente. Cualquier hombre o cualquier mujer tal vez hubiera dicho, no, pero pues qué, no te creo, o aquí me voy a quedar. Como ahorita pasó con esto del virus, ¿no? Del coronavirus. Mucha gente hacía caso. A mucha gente se les prevenía, se les decía, miren, no salgan porque se van a enfermar. Y mucha gente no le importaba, no importa si era un hombre de Dios, una mujer de Dios o una persona normal. No le importaba. Pero esta mujer era una mujer muy, pero muy obediente. Dice, la mujer se levantó e hizo tal como le había dicho el hombre de Dios. Se fue con su familia y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Entonces, hermano sacerdote, esta lectura es muy hermosa y Dios me hablaba hace unas semanas muy poderosamente por medio de esta lectura. Dice la Biblia que esta mujer se fue con su familia, y estuvo 7 años en el territorio de los filisteos. Todos sabemos, ¿no? Que pues Israel y los filisteos pues no se llevaban, pues de ahí salió Goliat, de ahí pues eran las batallas duras contra los filisteos. Pero esta mujer tuvo que dejar todo para irse a vivir prácticamente al territorio del enemigo por 7 años, su familia. Y es lo que está pasando, mi hermano, en estos tiempos de esta pandemia. Yo creo que muchos de nosotros, no, tal vez no hemos durado estos 7 años, pero sí llevamos un año con esta pandemia. Un año donde hemos dejado muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y ahora quiero hablarles especialmente de nuestro llamado, especialmente de nuestros dones, de nuestros talentos que Dios nos ha dado. Esa mujer se fue y se fue 7 años. Dice, al cabo de los 7 años volvió la mujer al territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. Aquí está la palabra clave, mi hermano, la palabra clave de esta noche. Esta mujer que lo tenía todo, que recibió hasta un milagro, pues llegó un momento donde le dieron una mala noticia, pero esta mujer tuvo que acceder y salir esos 7 años de donde vivía de Sunam. Se fue a vivir al territorio de los filisteos. Pero esta mujer dice que después de los 7 años regresó. ¿Y a qué regresó? Regresó a reclamar. Dice la palabra de Dios, al cabo de 7 años volvió la mujer del territorio de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo. O sea, todo lo que tenía esta mujer, todo lo que le había costado años tener, pues lo había perdido. Y yo creo que cualquier hombre, cualquier mujer, o tal vez tú como sacerdote, hermano, que me escuchas, estando en el lugar de esta mujer, que tú hayas pasado 7 años sin tu parroquia, un ejemplo, 7 años sin tu parroquia, 7 años sin tu templo, que te hayan mandado a otro lugar, ¿cómo te sentirías? Tal vez te sentirías fracasado, tal vez te sentirías desanimado, tal vez ya no tendrías fuerzas para seguir, dirías, bueno, pues ya pasaron 7 años, ya fue mucho tiempo, ya lo perdí todo, ya nada va a volver a ser igual. Pero esta mujer hizo algo, sacerdote, que tú y yo debemos de hacer, que tú y yo debemos de hacer. Dice la Biblia que esta mujer regresó con el rey y le reclamó al rey su casa y su campo. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Qué valor de mujer. Qué valor de mujer. Yo creo que Dios es lo que busca. Mujeres y hombres con valor, con valentía, mi hermano. Que si estamos dispuestos a pregonar, a clamar, a predicar,
el evangelio, la palabra de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra, que seamos valientes, que no nos desviemos por cualquier cosa, que no nos debilitemos, al contrario, que las pruebas nos hagan más fuertes para seguir luchando y si perdimos, levantarnos y regresar a reclamar todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos perdido. Mira lo que dice, esta mujer regresó a reclamar al rey su casa y su campo. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano sacerdote? Tal vez lo hubieras dejado perder, o tal vez hubieras actuado como esta mujer y hubieras regresado a reclamar tu casa. Dice la palabra de Dios, el rey estaba hablando con Huetzají, el sirviente del hombre de Dios, y le decía, cuéntame, le decía, todas las cosas extraordinarias que ha hecho Eliseo. Entonces imagínate, vamos a imaginarnos, ¿no? Como cuando haces lectio divina, que te empiezas a imaginar las cosas y te sumerges. Pues bueno, esta noche, mi hermano, tal vez va a ser una prédica corta, pero una palabra se va a quedar ahí en tu corazón, hermano sacerdote. Mira, esta mujer regresó a reclamar, y cuando regresó a reclamar, dice la Biblia que el rey estaba hablando con Huetzají, el siervo de Eliseo, y le estaba preguntando, cuéntame, ¿qué ha hecho Eliseo? Mira qué bonito es, hermoso, qué hermoso es cuando un rey o una persona manda a hablar a alguien para hablar de cosas de Dios. El rey estaba como bien emocionado. A ver, platícame, ¿qué milagros ha hecho Eliseo? ¿Qué misiones? Pues sí, qué labores? ¿Qué ideas ha hecho? O sea, increíble, ¿no? Y dice en el versículo 5, cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida, cómo le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado. O sea que el siervo de Eliseo empezó a platicarles las grandezas al rey. No, pues Eliseo hizo el milagro del aceite, Eliseo sacó un hacha de metal de un lago, Eliseo, y empezó a platicarle todos los milagros, pero llegó un momento también donde le platicó el milagro que había resucitado a un hombre, a un hijo, ¿verdad? Y en este momento, ¿cómo es Dios? Porque esta no era una coincidencia, era una diosidencia, donde cuando tú le sirves a Dios, cuando tú haces algo por Dios, Dios te va a responder, Dios te va a respaldar, mi hermano, como no tienes idea. Mira, cuando tú le das el primer lugar a Dios y pones tu vida a Dios, al servicio de Dios, siempre vas a ser recompensado. Lo mismo le pasó a Sara. Dice la Biblia que un día iban aquellos hombres de Dios y de repente pasaron a la casa de Abraham. Y pues Abraham le dijo a Sara, ponte a cocinar algo. Y Sara se puso al servicio de Dios. ¿En qué manera? Se puso a cocinar. Y de repente, mi hermano, mira, cuando tú te pones al servicio de Dios, hermano, que me escuchas, siempre vas a ser recompensado. Y Dios te va a dar algo de lo que tú no estabas esperando. Dice la palabra de Dios que se puso a cocinar y de repente uno de los hombres dijo, ¿dónde está Sara? Y pues Abraham dijo, está cocinando. Y soltó la palabra el hombre de Dios y le dijo, dile que en el tiempo de la vida se prepare porque va a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se empezó a reír y sí, no creyó, ¿verdad? Por eso pues recibió ese nombre su hijo, ¿no? Llamado Isaac, que significa pues risa o sonrisa de Dios. Pero fue muy hermoso de ver cómo Sara se puso al servicio de Dios y Dios la recompensó. Al igual, Pedro, si lo vemos en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, llegó un momento donde Pedro estaba pescando y no pescó nada y cansado empezó a lavar las redes. Y algo que me gusta de Pedro, hermano, que me escuchas, es que cuando dice la Biblia que él estaba lavando las redes, cuando tú lavas las redes, no es para decir, no, pues ya no logré nada, no lo voy a volver a hacer. No, cuando tú las lavas, las redes, estás diciendo que mañana lo vas a volver a intentar. Pero cuando Dios aparece en la escena, cuando Dios aparece en la escena de nuestras vidas, todo cambia. Cuando Dios está ahí, tiene que suceder algo. Sucedió contigo, sacerdote, cuando Dios te conquistó, te enamoró, te sedujo como al profeta Jeremías. Y aunque muchas veces te has tratado de apartar de él, hay un fuego dentro de ti que no te deja de apartar. Pues bueno, siempre cuando Dios está ahí, tiene que suceder algo. Y de repente llega Jesús y se para en esa, le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Y Pedro se la presta y eso quiere decir que la puso a su servicio, ¿verdad? Entonces Jesús se sube, empieza a predicar y de repente de la nada le dice, Pedro, súbete, ve a pescar. Y Pedro pues le dice, oye Jesús, pero pues tú eres carpintero, no eres pescador. No, hermano, él no hizo preguntas, él simplemente se subió.
Y Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes a la derecha. Y Pedro dijo una palabra muy exacta. Solamente porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Y este hombre fue y lanzó las redes. Y dice la Biblia que fue una pesca tan poderosa que se llama la pesca milagrosa. Eran tantos peces que tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara. Y eso es, mi hermano, porque cuando te pones al servicio de Dios, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre te va a bendecir. Dios siempre va a estar ahí, hermano, que me escuchas. Entonces, esta mujer pasó 7 años fuera, 7 años, pero ella había hecho algo para Dios y tal vez hizo muchas cosas, pero algo de lo que nombra aquí en Segunda de Reyes capítulo 4 es que ella le hizo un lugar para que el hombre de Dios cuando pasara se quedara ahí. Y tú sabes que la Biblia dice que el que le dé un vaso de agua a sus siervos, pues recibirá la bendición, ¿verdad? De profeta. Y es hermoso lo que la palabra de Dios nos dice. Esta mujer hizo algo para Dios, tal vez sin darse cuenta, tal vez sin afán de ser recontribuida o no. Ella no lo hizo ¿cómo se podría decir? Ella lo hizo porque lo tenía en el corazón. Ella lo hizo porque le nació en su corazón. Lo hizo y Dios la bendijo grandemente, grandemente. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron varias situaciones, pero llegó un momento, pues, donde tuvo que salir de su tierra, 7 años. Y luego dice en el versículo 5, cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo le había resucitado Eliseo. Wow. Y le solicitó al rey su casa y su campo. Si esta mujer iba con todo, mi hermano, iba decidido, sacerdote. Dios necesita gente decidida. Gente decidida. Fue y reclamó su casa y su campo. Huetzají le dijo, mi señor rey, esta es justamente la mujer y el hijo al que Eliseo le devolvió la vida. Imagínate el rey cómo debe haber estado tan emocionado de decir, wow, esta familia o esta mamá y hijo. Versículo 5. Cuando el sirviente contaba al rey cómo su patrón le había devuelto la vida a un muerto, llegó justamente la mujer a cuyo hijo había resucitado Eliseo y le solicitó al rey su casa y su campo. Pues aquí le dijo, mi señor rey, esta es justamente la mujer y este es el hijo al que Eliseo le devolvió la vida. Pues bueno, no sé dónde me quedé, dónde se cortó, pero el mensaje que era, discúlpeme ahí, que esa mujer tuvo el valor, tuvo las agallas, la valentía para regresar y reclamar todo lo que había perdido. Y cuando regresó, pues bueno, Huetzají estaba platicando con el rey y el rey le preguntaba, ¿no? De todas las cosas que había hecho Eliseo, los milagros, las sanaciones. Y cuando le estaba platicando exactamente de que había resucitado un muerto Eliseo, apareció esta mujer de la nada. De la nada llegó ahí y dijo, esta es la mujer de la que te he hablado, mi rey. Cuando esta mujer llega ahí, pues bueno, empieza a reclamar su casa, sus campos. Y dice en el versículo 6, el rey interrogó a la mujer y esta le contó todos los detalles. Después de lo cual el rey se la encargó a un servidor que ordenó, haz que devuelvan a esta mujer todo lo que le pertenece, como también las ganancias de su campo desde el día en que dejó este país hasta ahora. Miren qué bendición, hermanos sacerdotes, qué gran bendición. Aquella mujer tuvo el valor y se atrevió y regresó y reclamó. Y cuando reclamó, el rey le regresó todo. Dice, hasta las ganancias de su campo, desde el día en que dejó ese país hasta ahora. Y esa es una tremenda lección para nosotros como servidores, como predicadores de la palabra de Dios. Que haya personas, mujeres, hombres, que estén entregadas a Dios, pero que cuando llegue el momento de la batalla se puedan levantar una vez más, que puedan volver a pelear esa buena batalla, ¿no? Porque por ahí dice la Biblia también que un día un rey llamado Joás fue y le pidió ayuda a este mismo profeta, a este hombre de Dios llamado Eliseo. Y cuando llegó el rey, pues bueno, el profeta le dijo, no, ¿sabes qué? Pues ponte a golpear la tierra.
Y cuando se fue el rey, pues empezó a golpear la tierra, pero solamente la golpeó 3 veces. Y cuando llegó el profeta Eliseo le dijo, oye, pero ¿por qué solamente golpeaste 3 veces? Si hubieras seguido golpeando, hubieras obtenido la batalla completa. Pero más aún, mi hermano, yo creo que si seguimos golpeando y golpeando, tal vez muchos nos hemos cansado, tal vez muchos hemos pasado por procesos muy difíciles. Y más en este llamado, yo sé que el llamado de sacerdote es mucho aún más difícil que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros de predicar la palabra de Dios. Pero hermano que me escucha, Dios está buscando valientes. Y así como esta mujer, por ejemplo, este tiempo de pandemia donde pues, las iglesias se cerraron, hubo menos cantidad de laicos que iban a las misas, infinidad de cosas, depende del país donde tú estés. Yo creo que todo ha sido muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Honduras, por allá ha sido pero muy difícil. Mas, sin embargo, hermano que me escuchas, Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó por tu nombre y Dios te va a usar a ti, sacerdote, para levantar a tu pueblo. Tenemos que hacer lo que hizo esta mujer. Esta mujer regresó y reclamó, después de 7 años, reclamó lo que era suyo y el rey se lo regresó con todas las ganancias de día tras día, tras día, tras día. Y es lo que está pasando ahorita en esta realidad, mi hermano que me escucha, sacerdote. Quiero compartirte lo que nosotros como laicos sentimos. En las iglesias se ha pagado mucho, no les echamos la culpa a ustedes, no. Eso es culpa, pues bueno, del virus, el enemigo, porque el enemigo tiene mucho que ver ahí. Pero recordemos, mi hermano, que dijo Jesús, ¿no? Que las puertas del infierno no prevalecerán y pues yo creo que la iglesia va a ser atacada y va a ser atacada de una u otra forma, pero siempre estaremos parados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, esta mujer regresó a reclamar lo que era suyo. Yo creo que en este tiempo tenemos que regresar a reclamar lo que es de nosotros, a regresar a reclamar lo que un día nos dio, por qué Dios nos llamó y nos puso ahí. Hace unas semanas estaba orando a Dios y tenía tiempo que no lo hacía. Oraba mis oraciones normales, pero tenía tiempo que no me metía con Dios, en esa intimidad. Y cuando empecé a orar, me llegó la palabra de San Mateo, donde habla de los talentos. Creo que es capítulo 25, y empecé a leerla. Y yo en mi soberbia, lo puedo decir así, yo dije, pues esa lectura ya me la sé de memoria. Pero Dios empezó a hablar de una manera muy diferente, muy diferente. Yo decía, pues esa prédica la he compartido tantas veces. Y cuando la leí, hermano sacerdote, Dios me empezó a hablar. Y Dios me empezó a decir, les he dado talentos, les he dado regalos, pero necesito que los pongan a trabajar. Porque yo regresaré y ¿qué cuentas me van a dar? Y no entendía aún bien de lo que Dios me quería hablar. Llegó un momento donde me puse a reflexionar y me puse a pensar, a identificar lo que hay dentro de mí. Y me di cuenta que como servidor de Dios caí en una rutina. La palabra restitución, según el diccionario, quiere decir devolución de algo que era tuyo. Y esta noche va a ser una noche de restitución. Algo que habías perdido regresará a ser tuyo en el nombre de Jesús. Llegó el momento, hermano, donde leyendo esa lectura me puse a reflexionar y dentro de mi ser dije, ¿qué estoy haciendo? Dejé por mucho tiempo de predicar la palabra de Dios como Dios me había llamado, como Dios me había mandado, de predicarla con ese anhelo, con esa pasión. Ahorita les voy a platicar un poquito más a fondo. Dejé de hacerlo. Pero ¿sabes por qué? Porque caí en la rutina. Y esto de la pandemia para mí vino a caer así como si fueran unas vacaciones. ¿Vacaciones por qué? Porque ya no tenía que predicar todos los días. Porque ya tenía que ir tal vez una vez a la semana. O a veces ya ni una vez a la semana. Y yo me sentía bien a gusto. Y yo decía, ay, ahora sí tengo más tiempo con mi familia, con mis hijos. Tengo tiempo para mi trabajo. Y yo me sentía bien. Y no me sentía desanimado porque iba a la misa. Porque me sentía bien espiritualmente. Porque no cometía pecados mortales. Y me sentía bien. Humanamente yo me sentía bien. Pero cuando vino la voz de Dios y empecé a hablar con Dios, Dios me hizo sentir, ¿de qué te sirve de que estés bien
¿De qué te sirve de que no estés desanimado? ¿De qué te sirve de que te sientas bien tú espiritualmente si no estás haciendo el trabajo al cual yo te mandé? Yo te mandé a dar frutos y frutos en abundancia, pero no estás haciendo nada. Estás haciendo lo que hizo aquel hombre que recibió aquel talento y lo escondió. Y por eso el Señor le dijo, servidor flojo y perezoso, quítele lo que tiene y dáselo lo que tiene 10. Y no entendía aún, apenas me estaba el Señor hablando. Y de repente el Señor me llevó a otra lectura de Elías. Y empecé a leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes y la vida de Elías. Y llegó un momento donde Dios me dio a entender de que Elías fue muy usado por Dios. Elías el profeta de fuego, milagros, prodigios, tantas cosas. Pero llegó un momento donde él se cansó por la persecución de Jezabel y se metió a un desierto y estuvo ahí escondido queriéndose morir. Pero Dios en su infinita misericordia le mandó un ángel y le dijo, Elías, levántate y come porque el camino aún es muy largo. Elías no hizo caso al primer llamado. Al segundo llamado se levantó y comió. Y dice la palabra de Dios que caminó 40 días. A los 40 días se cansó y se metió en una cueva. Y vino Dios una vez más, Yahvé de los ejércitos, y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Prácticamente le estaba diciendo, ¿qué haces aquí? Si ya te había levantado, si ya te habías, ahora sí que sacudido ese desánimo. Pero Elías una vez más dijo, muero de indignación porque pues están matando a los profetas y yo soy el único que queda. Y este hombre, Dios le estuvo hablando varias veces, porque era un hombre de Dios, era un instrumento poderoso de Dios. Pero llegó un momento donde Dios tal vez dijo, bueno, ya le hablé varias veces y él no quiere poner de su parte, ya no puedo hacer nada. Lo usé, pero ahora tengo que buscar algo más, alguien más. Y le dice, Elías, levántate y ve y unge a esta persona por rey, a esta persona por rey. Dice, y ve y unge a Eliseo en profeta en vez de ti. Imagínate la cara de Elías así como que, ¿qué? Todo lo que he hecho por ti, Señor, todas las experiencias, todos los milagros, las sanaciones, las misiones, ¿vas a poner otro profeta en vez de mí? Y ahí fue donde Dios me habló, donde Dios me decía, Martín, te tienes que levantar. Sí, estás desanimado, no estás desanimado, estás bien, estás cómodo, vas a misa los domingos, pero yo espero más de ti. Y empecé a recordar mi llamado. Para la gloria de Dios, hace 8 años que me llamaron a predicar. Y cuando me llamaron a predicar, sacerdote, hermano, que me escuchas, yo dejé todo lo que se llama todo. ¿Qué es todo? Yo inmediatamente dejé la música del mundo porque sabía, no porque fuera pecado, sino porque yo sabía que eso no me traía algo bueno a mi espíritu. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene del oír, pero del oír la palabra de Dios, no de oír tonterías del mundo. Y me empecé a meter con Dios y escuchaba puras alabanzas, puras prédicas. Leía la palabra de Dios, leía diario. Un día le dije a Dios, Señor, yo quiero entender la Biblia porque no le entiendo nada. Y Dios me dijo, ponte a ayunar, levántate en las madrugadas a orar. Y yo, muy contento, llegué con mi esposa. Y recuerdo que le dije, mi amor, pues Dios me está poniendo un ayuno que me levante todos los días de las 3 a las 4 de la mañana a orar, a leer la palabra de Dios y a orar. Y ella me dijo, wow, esta es una confirmación. Dios también me lo estaba dando a mí. Y entonces empezamos a hacer el ayuno, mi esposa y yo juntos. Imagínate, la Biblia dice que uno hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000, mi hermano, porque cuando hay 2, hay poder. Dios está ahí en medio. Por eso Jesús mismo mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Y Él estará ahí en medio cuando las 2 personas se pongan de acuerdo en su nombre. Y empezamos a leer la Biblia y no entendía nada, hermano, nada. Todos los días, de lunes a domingo, de 3 a 4 de la mañana, leyendo la palabra, leyendo. Pasaron 3 meses que hicimos ese ayuno. Y fue bien bonito. Y me sentía fuerte en el espíritu, pero tampoco entendía la palabra. Pero me di cuenta que cuando iba a las prédicas, escuchaba los predicadores y decía, wow, eso ya lo leí.
Y me fui enamorando de la palabra de Dios, de la oración, de esa intimidad con el Espíritu Santo que cuando le hablas lo saboreas, lo sientes. Es una experiencia que tal vez yo no te puedo explicar porque cada quien la vive diferente, pero es algo hermoso porque Dios se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Y recuerdo que a los 3 meses mi esposa y yo nos reunimos y le dijimos, Señor, aquí te entregamos este ayuno de esta lectura de 1 hora diaria en la madrugada. Gracias por todo lo que nos has dado. Y vino, no sé. Entonces comenzamos mi esposa y yo a leer y a los 3 meses. Nada más que se escucha mucho. Nada más que se escucha mucho el ruido. Sí. O soy yo, no sé. Ok, empezamos a leer la palabra de Dios durante 3 meses. A los 3 meses quisimos entregar ese ayuno, pero vino la voz de Dios y nos dijo, todavía no han terminado. Todavía no han terminado este trabajo y pues recuerdo que dijimos, bueno, otros 3 meses, Señor. No fue nada fácil, hermano sacerdote, nada fácil. ¿Sí me escuchan por ahí? Ok, no fue nada fácil y pues estuvimos luchando, tratando pues de llenarnos más espiritualmente, de crecer espiritualmente porque queríamos ser usados por Dios, queríamos ser instrumentos de Dios, tanto mi esposa como yo anhelábamos tantas cosas en Dios y fue bien bonito, cuando pues al seguir luchando, Dios nos empezó a mostrar cosas grandes, Dios nos empezó a mostrar, pues, no sé, nos hizo sentir que Dios estaba con nosotros, que Dios iba delante de nosotros, que Dios haría cosas grandes con nosotros. Y empezamos a orar más. Terminamos ese ayuno de 6 meses, pero de ahí empezamos a hacer ayunos y empezamos a hacer ayunos, pues, fuertes. Ayunos fuertes, ¿por qué? Porque leyendo la palabra de Dios, pues bueno, San Pablo dice, ¿no? Que tenemos que castigar la carne, tenemos que enseñarnos a castigar la carne. Y también, por ejemplo, yo veía la vida de Daniel y me ponía a leerla y yo me enamoré de ese libro. Y dije, bueno, ¿cómo dice la Biblia que Daniel dijo, yo no me voy a contaminar de la comida que el rey le que fuera pecado? Es que a veces pensamos, ay, voy a hacer esto porque es pecado. No, no era pecado. Tal vez era la mejor comida que le servían al rey. Tal vez eran puros steaks o algo delicioso. Pero simplemente Daniel tenía otro propósito, otro pensamiento. Él quería ser usado por Dios. Él quería ser un instrumento por Dios. Y él le dijo al eunuco que lo estaba cuidando, hey, pues ponme a prueba. Danos legumbres a nosotros, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Danos legumbres a nosotros. Y el eunuco le dijo, no, es que si yo hago eso, el rey se puede dar cuenta que ustedes están más débiles que los demás y me puede matar o me puede castigar. Y Daniel le dijo con una seguridad, mira, pruébanos 10 veces. Y si tú ves que a los 10 días, y si tú ves que a los 10 días nosotros nos vemos más débiles que ellos, empezamos a comer lo que ellos comen. Entonces el eunuco dijo, ok, vamos a hacerlo así. A los 10 días dice la palabra de Dios que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se veían 10 veces mejor que los demás. Y no solamente eso, sino que empezaron a recibir esos dones, esos talentos, esas gracias de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban sacrificando, se estaban esforzando, estaban dando todo de ellos. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba tan enamorado de la oración que oraba hasta 3 días al día. Era poderoso. Este hombre estaba lleno pero tan lleno del Espíritu Santo que llegó un momento donde le tendieron una trampa. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, siempre va a haber alguien que va a querer terminar con tu propósito. Y quisieron terminar con el propósito de Daniel y dice que le tendieron una trampa. Y pues bueno, el rey de ese tiempo había firmado un edicto donde pues el que adorara a Dios o orara a su Dios, tenían que meterlo a la fosa de los leones. Pero mira cómo son las cosas, hermano sacerdote. Metieron a Daniel. Y el rey estaba triste porque el rey era su amigo. Mas, sin embargo, Daniel iba concentrado y seguro de que Dios estaba con él. Dice la Biblia que le cerraron la puerta en la fosa de los leones y Daniel se quedó parado. Y en eso llegaron los leones. ¿Y qué es lo primero que hace un león antes de comer su presa? Empiezan a oler, a olfatear, empiezan a oler, ¿verdad? Cuando huelen la carne es cuando empieza ¡puf! Y lanzan la mordida. Pero la gran noticia,
con la que se iban a encontrar ese día es que Daniel no olía a carne, sino que olía a Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque ese hombre era un hombre de ayuno. Y yo cuando leía esas lecturas, yo me volvía loco, me apasionaba. Yo decía, wow, yo quiero ser como Daniel. Leía a Jeremías, yo quiero ser como Jeremías. Yo leía y empecé a leer la palabra de Dios y yo decía, yo quiero ser un hombre instrumento de Dios. Yo quiero ser, empecé a anhelar mucho y recuerdo que cuando me hicieron el llamado a coordinar retiros, empecé a coordinar y a coordinar, a coordinar y fue algo muy hermoso. ¿Sabes por qué? Porque duré aproximadamente 2 años predicando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ya me iba los fines de semana al retiro. Todos los días predicaba y tenía mi familia y tenía mi trabajo y aparte predicaba la palabra de Dios. Y era bien bonito porque llegaba todo cansado ahí a predicar, mas sin embargo Dios siempre me daba las fuerzas y el otro día me iba pues bien desvelado a trabajar, pero Dios siempre daba las fuerzas y algo poderoso, algo hermoso. La verdad que Dios siempre nos daba nos respaldaba, algo muy, muy bonito. Entonces llegó un tiempo donde pasó esta pandemia y todo se empezó a bajar. Y pues las prédicas se cancelaron porque las iglesias se cerraron, el ministerio se cerró prácticamente porque no podíamos predicar. Empezamos a predicar por Facebook, pero era una vez a la semana. Entonces poco a poco ese nivel que llevaba de prédica, de oración, eh, empezó a, pues ahora sí que ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Llegó un momento donde pues como les digo a ustedes, yo me sentía bien. Moralmente, físicamente, yo decía, no, pues yo no cometo pecado mortal, trato de vivir en gracia de Dios, pero ya no estaba haciendo lo que Dios me había llamado. Ya no estaba predicando, ya no estaba dando el ejemplo, ya no estaba llevando esa palabra, así como dicen Romanos, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Ya no estaba haciendo eso, ya no estaba predicando, ya estaba callado. Por mucho tiempo me quedé callado. Y yo decía, wow, qué rico se siente estar aquí en mi cama, qué rico se siente descansar. Mi familia estaba bien, mis hijas estaban bien, yo estaba bien. Pero llegó un momento donde ese día Dios me habló y me dijo, está bien que tú estés bien, pero está mal que tú no estés haciendo nada. No estás haciendo nada de todo lo que yo te he dado. Te he llenado de mucho, pero eso no es para ti, es para que lo des a la comunidad, para que miles y miles y miles de personas vengan a conocer la presencia de Dios. Y empecé a entender eso, hermano que me escuchas, y fue donde leí esta lectura. Leí esta lectura y me llamó mucho la atención que dijo, 7 años se tuvo que salir de su casa, pero a los 7 años regresó y reclamó lo que era suyo. Y sabes, en ese momento me levanté y dije, ya basta, ya basta. Si Dios me ha llamado a algo, no es para que esté acostado nada más ahí. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó para que sea un instrumento de Dios como tú lo eres, sacerdote. Y me levanté y tomé la decisión, porque ese es el punto, tomar la decisión. Tomar la decisión. Esa mujer tomó la decisión y fue y lo reclamó. Fue y reclamó y dice la Biblia que el rey le regresó a su casa, su tierra, su campo y toda la ganancia de día tras día durante esos 7 años. Yo regresé, mi hermano, y empecé a ir otra vez a las oraciones. Tenía tiempo que no predicaba, es más, fui a predicar a un retiro de un día y me sentía vacío. Yo decía, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Cómo les voy a transmitir algo de Dios si yo ya no me he metido con Dios? Ya no sentía esa seguridad en mí. Entonces fue, mi hermano, cuando dije, ya no, necesito levantarme en el nombre poderoso de Jesús. Necesito levantarme. Y empecé a predicar. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Y recuerdo cómo Dios no tarda, porque recuerdo que le dije, Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí están mis ojos, aquí está mi boca, aquí está todo mi ser, Señor Jesús. Yo soy para ti, Señor Jesús. Tú me restauraste y el día que me restauraste te dije que mi vida era para ti, que mi familia era para ti. Aquí estamos, Señor Jesús. Inmediatamente recibí unas llamadas de sacerdotes, de hecho con el sacerdote que estoy yo y con el padre Berardo, empezamos a platicar y empezamos a hablar sobre su comunidad. Y pues bueno, llegó una invitación para venir para acá y empezamos a orar y el padre me dijo, pasando las Pascuas,
pasando la Pascua, vamos a organizar algo aquí en la parroquia, vamos a orarle a Dios. Pasaron las Pascuas, hermano que me escucha, sacerdote, y cuando le hablé al padre, el padre me dijo, ¿ya estás listo para comenzar esta semana? Yo dije, pues sí, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar el día de hoy con 7 vigilias seguidas, cada viernes. Hoy es la primera, para el otro viernes la segunda, y así hasta llegar al día de Pentecostés. El lema que le hemos puesto a esta jornada se llama Caminando hacia Pentecostés. Y es muy hermoso. Y no solamente eso, sino que han venido más invitaciones, gente que me ha hablado y que ven a predicar, y de mi comunidad a hablar que fuera otra vez, y ya me integré una vez más. Y ahora me siento con vida, ahora me siento lleno, me siento dichoso, porque voy a volver a hacer una vez más a lo que Dios me ha mandado a hacer. Y no sé, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Qué quieres que le diga a los sacerdotes que en esta noche me van a escuchar? No sabía qué decirles, hermanos, pero Dios me mostraba todo esto que pasé. Y que viniera y les dijera a ustedes que ustedes también tienen que ser como esa mujer, que tienen que regresar a reclamar todo lo que era de ustedes. Todo lo que dejamos perder nosotros mismos, es que ya no es tanto que el enemigo te lo haya robado, sino que nosotros mismos lo perdimos. Ahorita hay tantas iglesias donde los laicos estamos hambrientos, sedientos de Dios, pero hay muchos sacerdotes que se sienten apagados, porque tal vez les pasó lo que a mí me pasó. Entramos en una comodidad, entramos en una rutina donde pensamos que bueno, ya Dios nos llamó, ya estamos bendecidos, estamos bien, mas sin embargo, Dios no nos ha llamado a estar bien. Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Así yo lo creo. Así yo lo creo, y sé que ustedes también lo creen, porque Dios a ustedes los llamó como sacerdotes. Como sacerdotes, como esos pilares para la Santa Iglesia. Yo no sé tú, hermano sacerdote, qué vas a hacer, pero yo sí te digo, en mi persona, yo necesito luchar, porque el día que Jesús llegue y me diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Quiero decirle, aquí están otros 5 que trabajé para ti. Tal vez tú has estado trabajando, pero tal vez no has estado trabajando. No sé por qué situación estés pasando, pero quiero exhortarte, quiero invitarte, hermano que me escuchas, como un laico. Quiero invitarte, sacerdote, a que busques una vez más el primer amor. Que las cosas no sean por rutina, sino que sean por pasión. Consagrar esa hostia con pasión. Predicar con pasión. Liderar a la gente con pasión. Que tú te sientas satisfecho, que te sientas contento. Que lleguen momentos allá a tu corazón donde digas, tengo una hora santa, me tengo que poner a ayunar, porque necesito que la presencia de Dios baje. Mira, este hombre llamado Eliseo, ¿cómo le dijo a esa mujer? En el tiempo de la vida recibirás un hijo. Y es que no es que él estuviera mandando a Dios, sino que él creía en el poder de Dios y creía que Dios lo podía hacer y que para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces, sacerdote, tal vez has pensado o te han venido pensamientos de que Dios no lo puede hacer. Tal vez alguna persona vino y te pidió oración por una enfermedad de cáncer o alguna otra enfermedad. Y tú oraste, pero tal vez oraste con duda. No oraste como debiste orar. No oraste como oró este hombre llamado Eliseo y le dijo, en el tiempo de la vida recibirás ese hijo. Recuerda que eres un hombre de Dios y que Dios va delante de ti, quebrando los cerrojos, abriendo las pendientes. Recuerda que Dios te llamó y te eligió y te separó para que seas un instrumento útil para Él. Que Él te llamó desde que estabas en el vientre de tu madre y te destinó para ser profeta de las naciones, para que seas la luz en medio de la oscuridad. No puedes estar ahí nada más sentado, nada más ahí en tu casa. No, sacerdote. Dios le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo profeta en vez de ti.
Qué triste sería que Dios pusiera a alguien en vez de ti o alguien en vez de mí. Yo me sentiría muy mal. Ahí sí me desanimaría. Ahí sí diría, ¿qué hice? Lo perdí. Todo lo que Dios había depositado en mi vida lo perdí. Pero aún estoy a punto de levantarme y volver a luchar por lo que ya Dios. Y tú también lo puedes hacer, sacerdote. Puedes levantarte con ese fuego, con esa unción que Dios ha depositado en ti, con esos dones que Dios te ha dado, con esa unción para predicar, consagrar. Puedes levantarte y recuerda, tú te levantas, se levanta tu pueblo. Tú estás caído, tu pueblo va a estar caído. Porque tú puedes sentir a un sacerdote cuando está lleno de Dios. Cuando el sacerdote está orando, cuando el sacerdote está ayunando, se puede sentir. Por ejemplo, tú puedes sentir un grupo que vaya a tocar a tu iglesia y que estén ungidos. ¿Por qué ungidos? Porque antes de ir ahí tal vez estuvieron ayunando una semana. Porque antes de ir ahí tal vez se confesaron. Porque antes de ir ahí tal vez oraron en comunidad. Y se siente la presencia de Dios. Hermano sacerdote, tú y yo estamos a punto de levantarnos. Tenemos esa oportunidad de seguir luchando por las almas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo no soy sacerdote, pero siento una responsabilidad tan grande, de miles y miles y miles de personas. Imagínate, un día me mandaban un mensaje y me decía, hermano Martín, necesita predicar porque necesitamos la palabra por medio de Facebook, por medio de YouTube. Y me dijo una persona, si usted cae, nosotros nos caemos también. Ahora imagínate, están diciendo de un laico, ahora imagínate de un sacerdote. Para mí es una responsabilidad muy grande y lo sé que para ti también. Yo quiero darte esta palabra. Ve y reclama lo que es tuyo, sacerdote. Levántate en oración como en aquellos tiempos donde escuchabas la voz de Dios, donde todo lo hacías por amor, por pasión. Es tiempo de ir a una mejor temporada. Es tiempo de creer. El virus ya déjalo a un lado, el virus no se va a ir, pero Dios tampoco se va a ir. Dios está aquí y Él va a seguir haciendo milagros y prodigios siempre y cuando aclamemos a Él. Por eso su palabra dice, aclama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero solo les puedo decir que no se cansen de predicar, de llevar el evangelio, que muchas veces va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles donde, como ahorita, ¿no? Yo venía con muchas ganas de predicar, de traer este mensaje, pero por alguna situación u otra, pues bueno, no se puede compartir por estas vías satelitales. Pero aún así sigo creyendo de que ha llegado una palabra a tu corazón. Y dice la palabra de Dios que toda palabra que sale de Él no regresará sin haber dado frutos. Yo creo que esta noche he recibido una palabra, hermano sacerdote. Quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojitos y simplemente recuerdes de dónde Dios te sacó, cómo Dios te llamó, cómo Dios te eligió, cómo Dios te apartó para ser un instrumento útil para Él. Y tal vez en esta noche te atrevas a decirle, así como yo le dije, Señor, aquí están mis manos, Señor. Aquí están mis labios, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí está todo mi ser, Señor. Aquí está todo, Señor, para ti. Ahí con tus manitas estiradas, ofréceselas a Dios en esta noche. Tal vez no te has esforzado tanto, tal vez te has esforzado tanto, no sé tu situación. Pero hoy dile, úngeme, Señor. Lléname de tu presencia. Todo lo que hagamos en esas misas, en esas prédicas, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón, aquí están nuestras manos, aquí está todo nuestro presencia. ser. Y mi alma
das gracias por cada hermano sacerdote que ha escuchado esta prédica. Te pido para que estas palabras que han salido de ti, Señor Jesús, lleguen a sus corazones. Bendice a cada uno de ellos, bendícelos, Señor. Dales fuerza, dales fortaleza donde quiera que anden. Pon un cerco de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. No permitas que se alejen, que se caigan por la vida, Señor. Manda tus ángeles, llénalos de tu Santo Espíritu, amado Dios. Sopla, Espíritu Santo, sobre sus vidas, Señor. Bendice sus proyectos, bendice sus planes, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. El Señor los ama. El Señor los escogió con un propósito. Y así como Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Así Dios, hermanos sacerdotes, no te dejará hasta que no haya cumplido lo que un día te dijo, lo que un día te prometió. Porque Él es un Dios de promesas, un Dios de paz. Ese Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios al que servimos. Hoy dile con tus palabras, úngeme, Señor. Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de fuerza. Bendice, amado Dios, a cada uno de mis hermanos sacerdotes, a tus hijos, ¿no? Tus siervos. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre amado. Bendícelos, Señor Jesús, en todo lo que hagan. Y cuando lleguen las pruebas, reciban fortaleza. Pero más aún, reciban fe para creer en lo sobrenatural, en que tú puedes hacer todo, que para ti no hay nada imposible, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu, dales esa valentía, ese coraje espiritual para pelear por las almas, Señor Jesús. Bendícelos, Dios. Bendícelos, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios, por esta hermosa noche. Gracias por lo que has hecho y lo que harás, Señor Jesús. Nos encomendamos a ti y nos cubrimos con tu sangre redentora de la cabeza a los pies, amado Dios. Te pido por cada hermano sacerdote y a ti, Madre Santísima, pedimos tu intercesión para que los cubras con tu manto, para que los cuides y los protejas ante todas acechanzas del enemigo. Gracias por esta bendita noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos sacerdotes. Gracias, Martín.